Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctora María Sánchez, dependiendo a la hora a la que pueda visualizar este material audiovisual. Me presento, soy John Sarasi y en el presente video el grupo expositor va a hablar de tres temitas muy importantes. Tres temitas. Primero vamos a hablar de todo lo referente a las normas APA en su séptima edición, la más reciente. Segundo, vamos a hablar de un artículo de interés que hemos elegido. Y por último, haremos una revisión de ese artículo de acuerdo a los lineamientos de las normas APA de la séptima edición. Entonces vamos con una pequeña introducción primero. La pregunta más importante es, ¿qué son las normas APA? Entonces, las normas APA son un conjunto de normas y pautas para la presentación de trabajos académicos y científicos. Estos son establecidos por la Asociación de Psicología Americana y la edición más reciente es la que estamos tomando en cuenta, la séptima, la que salió en el año 2019. Claro, la que salió en el año 2019. Está bien, John, ya me has dicho qué año se publicó la última edición, pero ¿para qué sirven? ¿Cuáles son sus propósitos? O en todo caso, ¿es necesaria tanta rigurosidad? Porque todos hemos leído el documento y sabemos que es bastante extenso y tiene bastantes condiciones para poder aplicarse. Y la respuesta es que sí es necesaria tanta rigurosidad porque ella asegura la calidad y credibilidad del trabajo. Por eso mismo, también promueve la ética investigativa. ¿Por qué? Porque acredita los autores de las fuentes citadas. Además que esto facilita la búsqueda de los artículos, la estructura facilita la búsqueda de los artículos para los lectores y los nuevos investigadores que vienen en el camino. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es este artículo. Este artículo que tiene como nombre datos normativos de una escala de agotamiento emocional académico en estudiantes de Psicología de Lima. Este artículo del año 2017, ¿sí? Fue publicado por un grupo de investigadores de la Universidad San Martín de Porres, en colaboración también de algunos investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, sí, en Bélgica. Que, aclaro, por ahí hay dos nombres, el doctor Fernández Arata y el doctor Domínguez Lara, que son sanmarquinos, así que ojito, los sanmarquinos estamos en todos lados. Bueno, este artículo reúne información de alrededor de 1.102 estudiantes de 3 universidades privadas de Lima. ¿Sí? Ellos utilizan distintos instrumentos, entre ellos la escala de cansancio emocional, y con ella intentan reunir información pertinente para medir el agotamiento emocional en los estudiantes universitarios. Además, muestran en este artículo que este agotamiento emocional se relaciona directamente con otros factores como pueden ser la ansiedad, el estrés académico, la depresión, y que se relaciona de manera inversa con otros como por ejemplo la autoeficiencia académica, la autoestima y por ejemplo la inteligencia emocional y el compromiso. Ya por último, ellos concluyen que los baremos, es decir, las escalas que logran establecer para medir ciertas cosas, son útiles y son pertinentes para la medición del agotamiento emocional en los estudiantes. Gracias. Buenas tardes, profesora. Yo le hablaré sobre la portada. Existen dos tipos de portada: la portada para profesionales y la de estudiantes. La de profesionales tiene o posee encabezado y número de página. La de estudiantes posee fecha y número de página, y encabezado solo si el orientador lo sugiere. Las partes de una portada son las siguientes: el título, el nombre del autor, la afiliación y nota del autor. El título debe ir en la parte superior de manera centrada. Este título debe poseer aproximadamente 12 palabras, en los cuales se debe evitar la redundancia, y teniendo en cuenta que este título puede servir como referencia para otros autores o para una base de datos. Nombre del autor. El nombre del autor debe aparecer en la parte baja del título y debe ir de la siguiente forma. Primero, el primer nombre completo, seguido de la primera letra de su segundo nombre y el primer apellido. La afiliación institucional. La afiliación debe ir debajo del nombre o los nombres de los autores. Esta afiliación, se incluirán dos afiliaciones si ambas contribuyeron a la investigación. Nota del autor. La nota del autor propone aclarar responsabilidades o conflictos que surgieron durante la investigación.
En el primer punto debe ir el nombre del autor y las afiliaciones institucionales al momento del estudio, separados por un punto y coma. En el segundo punto debe ir las afiliaciones institucionales posterior al estudio. En el tercer punto deben ir las gratificaciones a los editores, a los financiadores y a los autores, como si estos hubiesen contribuido de la misma manera. En el cuarto punto se incluirá la dirección de correo sin un punto final. Esta nota del autor puede ser opcional. Aquí, como podemos ver en el artículo, el título va en la parte izquierda superior, lo cual, según la guía de la norma SAPA 7, es incorrecto. Seguido, la nota del autor que aparece en la última parte nos provee de la dirección de correo institucional y personal del autor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora vaya a escuchar esto. Mi parte es el resumen. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con lo que se trata un resumen, ¿verdad? Yo sé que desde los estudios inicial, primaria, secundaria hasta la universidad, esta es una parte muy importante que usamos en los textos. Tanto estudiantes, profesores, profesionales, todos usamos el resumen. ¿Qué es el resumen? Me dirán algunos, aunque ya muchos lo sabemos. Es un texto breve y conciso que nos da a entender de qué es lo que trata un texto, en este caso, un artículo. Es decir, esta es una de las partes más importantes de nuestro artículo, ya que nos va a resumir, valga la redundancia, nos va a hacer un poco más corto el entendimiento hacia lo que es el tema de nuestro artículo. Nos va a llamar la atención a los que somos lectores para poder seguir leyendo ese texto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos que tener información precisa, breve y concisa. No puede añadir más información de lo que tiene nuestro texto, solo informa, más no evalúa. Lo recomendado es que tenga de 150 a 250 palabras para poder ser rápido y agarrar la información mucho más fácilmente para los lectores. Acerca de cómo debe ser escrito, pues la primera línea debe ir al ras y sin sangrado. El título debe estar centrado y en negrita. Además, el texto debe ser coherente y legible. En otro lado tenemos, por ejemplo, aquí lo que son las palabras clave. Las palabras clave son, por ejemplo, nosotros sabemos que ahora vivimos en un mundo de mucha tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder encontrar un texto en internet, que es nuestro buscador principal ahora, aparte de las bibliotecas físicas? Tenemos las bibliotecas virtuales o simplemente el internet. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar un texto? Exacto, buscamos en la barra. ¿Qué buscamos? Ciertas palabras clave. Exactamente es lo que está aquí, las palabras clave. Las palabras clave nos sirven para que nuestro público, el público que esperamos o el público interesado, pueda encontrar más fácil este artículo, este texto o lo que queramos en internet, que es nuestra fuente de búsqueda principal en estos tiempos. Acá ponemos las palabras que nosotros creemos que van a usar para encontrar nuestro artículo. También tenemos lo que es el abstract, que es la versión en inglés de nuestro resumen. Esto sirve para poder globalizar nuestro artículo y así poder llegar a todas partes del mundo. Aquí también tenemos las palabras claves en formato keyword. Deben ir en cursiva y entre comas. Muchas gracias. Ok, buenas noches, profesora María Julia. Esta vez a mí me toca exponerles sobre cuáles son los componentes del texto, y tenemos 4. El primero sería la introducción, el método, los resultados y la discusión. ¿Qué sería un texto introductorio? El texto introductorio es una parte esencial de todo trabajo académico o científico. Es como una puerta de entrada que aborda el tema principal del tema, ¿no? ¿Cuál sería la importancia? La importancia sería la relevancia del tema y el propósito con el cual se hizo este trabajo. También nos muestra una visión general para que el lector se ayude durante el desarrollo de la investigación. ¿Qué cosas deberíamos de evitar? El texto introductorio se caracteriza por ser algo analítico. Acá no se muestran ni datos, ni conclusiones, ni respuestas. No, nada de eso. También se debería de evitar un texto desproporcionado, ¿no? Pues, ¿qué tal si añado muy poca información o demasiada? Eso alteraría el texto, ¿no? Debería ser más que nada de mediano tamaño.
Bueno, ahora pasaríamos con el método. ¿Qué es el método? El método nos muestra el paso a paso de la investigación, quiénes participaron, qué instrumentos participaron y el procedimiento. Bueno, entre sus componentes tenemos los sujetos o participantes, ¿no? ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos participaron? ¿Y cómo fueron seleccionados? También tendríamos los instrumentos. ¿Qué cosas utilizamos en esta investigación? Si utilizamos software, cuestionarios, test, máquinas, etc. También el procedimiento y el paso a paso de la investigación. También nos muestra una transparencia y objetividad. También deberíamos de incluir suficiente detalle en caso de que otra persona desee replicarlo, ¿no? Ahora pasaríamos con los resultados. ¿Qué son los resultados? Son los hallazgos que tenemos después del análisis de datos. Acá deberíamos de incluir tanto análisis estadísticos, si se aplicó, figuras o tablas que puedan complementarlo, ¿no? Y el detalle de cada resultado que obtuvimos, de cada hallazgo, ¿no? ¿Qué deberíamos de evitar? Deberíamos de evitar el desorden, ¿no? ¿Qué tal si tenemos varias hipótesis, ¿no? Deberíamos ordenarlas y colocarlas según su orden de aparición, ¿no? También deberíamos de evitar un lenguaje valorativo, como curiosamente o sorprendentemente. Eso no se debería de usar, se debe usar un lenguaje más que nada formal. También acá solo nos muestran los datos. Acá todavía no se va a hablar sobre la discusión. Ahora sí le hablaré sobre la discusión. ¿Qué es la discusión? La discusión nos permite comparar nuestro trabajo a otras investigaciones. También nos permite que otros investigadores vean la relevancia de nuestro trabajo. Bueno, ¿y para qué es importante? Es importante porque acá deberíamos plantearnos las preguntas de cómo y por qué obtuvimos estos resultados. ¿Qué aportes tiene mi trabajo para futuras investigaciones? Si se puede mejorar o no. También si coincide o se contradice con algún otro trabajo, ¿no? Bueno, y eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Pues ahora yo voy a continuar con la exposición del grupo. A mí me ha tocado explicar sobre los márgenes y el espaciado según el formato APA. Según el formato APA indica que el espaciado debería ser de al menos 1 pulgada, lo cual sería 2,54 centímetros. Esta regla se cumple en nuestro artículo elegido, ya que está correctamente espaciado y se respeta el número de márgenes que es de 1 pulgada. Continuando con la numeración. La numeración de páginas debe estar inscrita en la parte superior derecha de la página. Esto ayudaría a una mayor agilidad para leer el artículo, pero en este caso nuestro artículo elegido no cumple con esta regla, ya que cuenta con algunos números de páginas tanto en la izquierda como en la derecha, por lo cual no cumple nuestro artículo. Por otro lado, también me toca hablarle de las citas textuales. Las citas textuales tratan sobre escribir el nombre del autor y el año que mencionó ciertas frases o cierta parte del artículo. Esto con el fin de evitar plagios en nuestro artículo. En el artículo expuesto o elegido no se presenta cita textual, se presenta al final de una bibliografía, como está explicado en la imagen, porque al final está enumerado con cierto número y en cada número en la bibliografía está explicado tanto el nombre del autor, el año y los links donde se puede encontrar la información. Y para terminar mi parte, el interdelineado debe ser de un espacio doble para poder mantener la distancia y una forma legible para el lector. En este caso el artículo sí lo cumple, ya que cumple la función de doble espacio y también una separación entre el título, el subtítulo y el párrafo, lo cual esto ayudaría a una mayor agilidad, velocidad y continuidad del lector sin poder confundirse o equivocarse. Gracias, le doy paso a mi compañero. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora María Julia Sánchez. Dependiendo de la hora que esté visualizando este video, continuando con la exposición de mi compañero, hoy voy a hablar sobre los aspectos que no cumplen con el formato APA séptima edición en nuestro artículo elegido. En primer lugar tenemos el encabezado en la portada. Primero, quiero explicar qué es el encabezado. El encabezado es el texto que está en la parte superior de las páginas de nuestro documento. ¿Qué lo compone? Está compuesto por el titulillo o running head y el número de página. El titulillo o running head se encuentra a la mano izquierda y el número de página a la mano derecha. Pero, ¿qué es el titulillo o running head? El titulillo, o también conocido antiguamente como título corto, es eso, un título abreviado que representa el tema del cual se va a hablar en el documento. Este titulillo debe contener máximo 50 caracteres y estar escrita completamente en mayúsculas. ¿Cuál es su importancia? La importancia de este encabezado recae en que nos ayuda a identificar cuál es el tema de nuestro documento y, en el caso del número de página, nos ayuda a identificar en qué página estamos posicionados. Hay unas diferencias en cuanto a trabajos de estudiantes y trabajos de profesionales. En el caso de trabajos de estudiantes, no es necesario colocar un encabezado si es que el profesor no lo requiere, pero si el profesor lo pide, es necesario, dependiendo de cada profesor.
En cambio, en los trabajos profesionales, sí o sí es necesario colocar un encabezado. En este caso, como podemos visualizar en la parte derecha, en la portada de nuestro artículo elegido, no está el titulillo ni está el número de página, o sea, no está el encabezado. Y también tenemos una página aquí del artículo, en el cual sí está el número de página y sí está el titulillo, pero el titulillo no está escrito completamente en mayúsculas. Solamente está escrito la primera palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Y en este caso nuestro titulillo es Normas de una escala de agotamiento emocional académico. Continuando con los aspectos que no cumplen con las normas APA, tenemos a la sangría. ¿Qué es la sangría? La sangría es la distancia que hay entre el margen de la página y un párrafo. ¿Cómo se aplica? Se aplica de distintas formas. En primer lugar, se puede aplicar en solo la primera línea de nuestro párrafo, al inicio. Se puede aplicar también en todo el lado izquierdo de nuestro párrafo o en el lado izquierdo y derecho. La sangría debe medir 1,27 centímetros o media pulgada. ¿Para qué nos sirve? En el caso de aplicarlo solamente en la primera línea, nos sirve para identificar el inicio de cada párrafo y diferenciarlos. Y si lo aplicamos en la parte izquierda o en la parte izquierda-derecha, nos sirve para realzar o dar más importancia a ese párrafo. En este caso, como podemos visualizar en la parte izquierda, tenemos dos párrafos. El primer párrafo está sin sangría, ya que no se deja un espacio de 1,27 centímetros, y en el segundo párrafo sí está con sangría, ya que se deja un espacio. Esto hace que visualmente se vea más ordenado y da más estructura a nuestro documento. Gracias. Buenos días, tardes o noches, doctora María Julia, dependiendo del momento en el que usted esté viendo esto. Continuando con el último punto de los aspectos que no cumplen con el formato APA, yo voy a hablar acerca de los subtítulos, de los títulos y los subtítulos. El título en el artículo no cumple con las normas, ya que el formato establece que el título debería estar centrado, escrito en negrita y todas sus palabras empezar con mayúscula. Como vemos, eso no se cumple en ese artículo y el título fue escrito también en una fuente que el formato no recomienda, que es la fuente Word Pro Regular. Acerca de los subtítulos, los subtítulos según el formato deben estar orientados hacia la izquierda en negrita y todas sus palabras empezar con mayúscula. Como vemos, tampoco se cumple ese requisito, ¿no? Después, el siguiente punto serían las fuentes que encontramos en el título, las fuentes utilizadas en el artículo. Las fuentes que fueron utilizadas fueron la fuente Trebuchet MS en tamaño 8, que fueron utilizadas en encabezados menores o en detalles, la fuente Trebuchet MS Bold también tamaño 8, que fue utilizada en textos detallados o en negrita, la fuente Universe en tamaño 8, que fue utilizada en enlaces, y la fuente que mencioné anteriormente, Word Pro Regular, que fue utilizada en títulos grandes en el tamaño de 36. Y bueno, en conclusión, el artículo no cumple con las normas que el formato APA séptima edición establece, sobre todo en cuanto a tamaño y a fuente, ya que el formato recomienda utilizar fuentes más legibles y más comunes, como por ejemplo el Times New Roman en tamaño 12, el Arial, Calibri o Georgia en tamaño 11 y el Lucida Sans Unicode en tamaño 10. Como mencioné anteriormente, las fuentes que se utilizaron fueron la Trebuchet MS, Universe y Word Pro Regular, y bueno, esas fuentes no están en la lista que el formato recomienda para utilizar, y también fueron utilizadas la mayoría de ellas en el tamaño 8, que bueno, es un tamaño por debajo del promedio, ya que el formato recomienda entre 10 y 12, y al ser un tamaño tan pequeño, bueno, eso podría dificultar la lectura o la visibilidad del texto para los lectores. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias.